La noche que el vallenato perdió su alma. Valledupar, Colombia, domingo 8 de agosto de 1982. La noche está callada, como suelen estar las noches de agosto en el Caribe colombiano, con ese viento que baja desde la Sierra Nevada y recorre las calles como si buscara algo. Pero esa noche, en algún rincón de esa ciudad que respira música por cada poro, un hombre joven está corriendo. Corre en la oscuridad, con el corazón acelerado, con la respiración cortada, con el único plan que le dictó el desespero. No sabe que ya es demasiado tarde. No sabe que los próximos segundos van a cambiar la historia del vallenato para siempre. Un centinela lo ve, lo detiene con la voz, y cuando el joven no obedece, suenan 3 disparos de escopeta que rompen la noche de agosto como un trueno que nadie esperaba. El hombre cae, y con él cae algo que el vallenato nunca volvería a levantar del suelo. Cuando la noticia llegó a las emisoras de radio, horas después, el Caribe colombiano se detuvo. La gente no lo podía creer, no daban crédito a lo que escuchaban, porque ese hombre no era cualquier músico. Era Héctor Arturo Zuleta Díaz. Tenía 21 años, 3 discos grabados, más de 45 composiciones que ya eran clásicos, y una criatura pequeña en casa que nunca llegaría a conocerlo de verdad. Los investigadores llegaron, tomaron declaraciones, abrieron un expediente, y luego, como tantas veces en Colombia, el caso fue cerrado sin que nadie respondiera con certeza qué pasó realmente aquella noche. Han pasado más de 40 años, y todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba haciendo Héctor Zuleta en ese lugar? ¿Por qué esa noche? ¿Fue realmente una tragedia de amor? ¿O había algo más detrás de esa muerte que nunca salió a la luz? Eso es exactamente lo que vamos a investigar hoy, desde el principio, sin dejar ningún detalle fuera. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate hasta el final, porque la historia que vas a escuchar es mucho más profunda, mucho más perturbadora y mucho más humana de lo que cualquiera te ha contado antes. Y para entender todo lo que pasó aquella noche, primero tienes que entender quién era realmente el hombre que cayó. Porque Héctor Zuleta no era simplemente un músico, era una promesa que el vallenato llevaba décadas esperando. Para entender lo que se perdió aquella noche de agosto, primero hay que entender quién era Héctor Zuleta. Y para entender quién era Héctor Zuleta, hay que entender de dónde venía. Porque Héctor no nació en cualquier familia, nació en la familia más importante de la música vallenata de todos los tiempos. Su padre era Emiliano Zuleta Vaquero, conocido en toda Colombia como el Viejo Mile, el hombre que compuso La Gota Fría, la canción vallenata más famosa y más reconocida en el mundo entero. Sus hermanos eran Poncho y Emilianito Zuleta, figuras absolutas del folclore colombiano. Nacer Zuleta en Villanueva, La Guajira, en 1960, era nacer con el acordeón ya en la sangre, ya en el nombre, ya en el destino. Pero aquí viene lo que cambia todo. Lo que hace verdaderamente extraordinaria la historia de Héctor no es que haya nacido en esa familia. Lo extraordinario es que los especialistas, los folcloristas, los compositores que lo conocieron de cerca, todos dicen lo mismo cuando se les pregunta por él, que era el más completo de todos los Zuleta, no el más conocido, no el más famoso, el más completo. Tocaba el acordeón con una velocidad y una precisión que nadie de su época alcanzaba. Componía canciones con una profundidad que sorprendía viniendo de alguien tan joven. Versaba, improvisaba, tocaba caja, guacharaca, piano. Era un músico total en un cuerpo de 21 años. El compositor Juan II Lagos, uno de los hombres que más de cerca lo conoció, lo dijo con una claridad que todavía duele. Hasta hoy, nadie ha superado a Héctor. Nadie. Han pasado más de 4 décadas de vallenato, han surgido cientos de acordeoneros, y ninguno ha llegado a donde él llegó con 21 años. Eso es lo que se fue aquella noche de agosto. Eso es lo que 3 disparos de escopeta le arrebataron al folclore colombiano para siempre. Pero ¿cómo se forma un músico así? ¿De dónde sale ese talento, esa velocidad, esa profundidad?
La respuesta empieza en una casa del barrio San Luis de Villanueva, con un niño que hacía algo que su padre le tenía terminantemente prohibido. La historia de Héctor empieza en el barrio San Luis de Villanueva, en la calle 10 con carrera séptima, en una casa que era mucho más que una casa. Era el corazón de una dinastía. Allí vivían Emiliano Zuleta Vaquero y Carmen Díaz con sus hijos, y allí, el 29 de septiembre de 1960, nació Héctor Arturo, el menor de todos, el consentido de la madre, el que desde pequeño tenía algo diferente en la mirada. Su padre no quería que fuera músico. El viejo Mil, que había construido su vida entera en torno a la música, que conocía de cerca el precio de ese camino, quería para su hijo menor algo diferente. Los estudios, una carrera, tierra firme bajo los pies. Entonces, el acordeón estaba prohibido. Y entonces Héctor esperaba. Esperaba a que su padre saliera para las parrandas, a que la casa quedara quieta, y entonces lo cogía. Lo abría con manos de niño que ya sabían más de lo que debían saber. Hay algo en esa imagen que lo dice todo sobre Héctor Zuleta. Era tan grande su necesidad de música que ni la autoridad del hombre más respetado del vallenato podía contenerla. A los 10 años ya tocaba con los hermanos Olivares en el Colegio Santo Tomás de Villanueva. A los 15 años hizo algo que muy pocos músicos adolescentes hacen en ningún lugar del mundo. Compuso una canción que quedó para la historia. Se llamaba Homenaje a la vieja Sara, un tributo a su abuela, y fue grabada por sus propios hermanos en el LP El Reencuentro en 1975, 15 años. Una sola canción. Y ya era evidente que lo que había en ese muchacho no cabía en ninguna prohibición, no cabía en ninguna casa, no cabía en ningún futuro que no fuera la música. El vallenato todavía no sabía su nombre, pero estaba a punto de aprenderlo, y lo aprendió de la manera más inusual para alguien con ese apellido. Porque Héctor Zuleta no llegó al estrellato por la puerta que el destino le había dejado abierta. Llegó por la puerta que él mismo se abrió, con sus propias manos, desde abajo. Héctor pudo haber tomado el camino fácil, pudo haberse apoyado en el apellido Zuleta, en la sombra enorme de su padre, en las puertas que ese nombre abría en toda la región sin necesidad de tocar. Pero no lo hizo, y esa decisión dice todo sobre el carácter de este hombre. En cambio, empezó desde el lugar más humilde posible, como cajero en el grupo de su hermano Mario. Después tocó las tumbadoras con Oscar Negrete y Alberto Ariño. Luego se vinculó al grupo de Miguel López con el cantante Gustavo Bula. Instrumento a instrumento, escenario a escenario, grupo a grupo, fue construyendo un estilo que no le debía nada a nadie, ni siquiera a la familia que llevaba en el apellido. Un estilo propio, fino, de digitalización ágil, con una creatividad en los arreglos que dejaba boquiabiertos a músicos de 20 años más de experiencia. Y entonces pasó algo que lo cambió todo. Diomedes Díaz, el intérprete más grande que el vallenato ha producido en toda su historia, puso los ojos en ese muchacho, y lo que vio lo convenció de inmediato. Le grabó Me deja el avión en 1977, cuando Héctor tenía apenas 17 años. Al año siguiente, Vendo el alma y Firme como siempre. En 1979, Penas de un soldado. Piénsalo un momento. Con 17 años, Héctor Zuleta ya le estaba escribiendo canciones al hombre más grande del vallenato. Y Diomedes las grababa porque sabía que eran buenas, porque eran mejores que buenas. El catálogo de Héctor crecía a una velocidad que asombraba y cada canción se convertía en éxito. Jorge Oñate grabó Flor de Mayo. Poncho Zuleta grabó la misma canción. El mundo vallenato estaba doblando las rodillas ante un muchacho que todavía no cumplía 20 años. Y todo ese talento, toda esa obra monumental, fue construida en menos de 6 años de carrera. Menos de 6 años. Eso fue todo el tiempo que el vallenato tuvo a Héctor Zuleta. Y en esos 6 años hubo un capítulo que lo llevó exactamente al punto más alto de su vida, porque Héctor Zuleta encontró algo que muy pocos músicos encuentran, la voz perfecta para su acordeón. En el mundo del vallenato,
Las duplas son sagradas. Un acordeonero necesita una voz y una voz necesita un acordeonero. La historia está llena de parejas que se completaron mutuamente y crearon algo que ninguno de los dos hubiera podido crear solo. Pero pocas duplas en la historia del vallenato alcanzaron la dimensión de lo que construyeron Héctor Zuleta y Adonías Díaz Brito. Se conocieron en el momento exacto en que ambos estaban listos para dar el salto. Adonías venía de hacer conjunto con Ismael Rudas. Héctor venía de perfeccionarse durante años en diferentes agrupaciones. Cuando se juntaron, fue como si el vallenato hubiera estado esperando esa combinación sin saberlo. 3 producciones juntos. Los éxitos llegaron uno tras otro. Marianita, Injusticia, Estrella Fugaz, Señor Torero, Mis 3 amores, El aviso. Canciones que la gente cantaba por las calles, que sonaban en todas las emisoras, que se quedaban pegadas en la memoria sin esfuerzo. En 1982 los llamaban los sensacionales y competían mano a mano con los sorprendentes, la dupla de Ender Alvarado y Toby Murgas. Era el momento más alto de la carrera de Héctor, el punto donde todo el esfuerzo, todo el talento, toda la disciplina de años estaba dando sus frutos de la manera más brillante. Y lo que nadie sabía en ese momento de gloria, lo que nadie podía saber, era que los sensacionales iban a ser destruidos antes de que terminara ese mismo año. No por el olvido, no por el fracaso, sino por algo que no tiene lógica, que no tiene consuelo, que no tiene explicación que alcance: la muerte. 2 veces, con 6 meses de diferencia. Hay algo en la historia de Héctor Zuleta que va más allá de la tragedia, algo que perturba de una manera muy particular cuando uno se detiene a analizarlo con cuidado y con calma. Y es esto: Héctor Zuleta, durante toda su carrera, escribió sobre la muerte con una precisión que no parece casualidad. No una vez, no 2 veces, una y otra vez, en canciones distintas, con imágenes distintas, Héctor colocó en sus letras la muerte, la sangre, la fatalidad, la finitud de la vida, como si algo en su interior supiera lo que sus ojos todavía no podían ver. Y lo más perturbador de todo está en una sola canción. Se llama Penas de un soldado. Fue grabada por Diomedes Díaz y Colacho Mendoza, y en ella, Héctor Zuleta construyó la historia de un protagonista que es soldado, que intenta desertar del cuartel, que huye en la noche y que termina acribillado por un centinela. Detente un momento y piensa en eso. Un soldado que intenta escapar del cuartel y es matado por un centinela. Eso es lo que Héctor escribió en una canción años antes de morir. Y eso es exactamente, con una precisión que eriza la piel, lo que le pasó a él la noche del 8 de agosto de 1982. En Vendo el alma, grabada por Diomedes Díaz y Juancho Royce, hay una voz que renuncia a la vida sin rodeos, que dice que si las cosas no tienen arreglo, no queda más remedio que quemarla. En El regaño, el protagonista pelea con la novia y amenaza con suicidarse en la puerta de su casa. En Flor de Mayo, esa canción que parece tan alegre y tan llena de color, Héctor escribe que se pasa la vida entera como alma que lleva el diablo. Quienes lo conocieron dicen que era un muchacho alegre, extrovertido, parrandero, chistoso, lleno de vida, y puede ser que eso sea completamente cierto. Pero sus canciones contaban otra historia. Una historia donde la muerte siempre rondaba cerca, donde la fatalidad siempre aparecía doblando la esquina, donde el fin siempre estaba más cerca de lo que nadie quería ver. Héctor Zuleta cantó su propia muerte, y el mundo entero lo escuchó, y nadie lo entendió a tiempo. Si esta historia te está llegando, si sientes el peso de lo que estamos descubriendo juntos, este es el momento de darle like a este video. Es la forma más directa de decirle al canal que este tipo de contenido vale la pena, que investigar estas historias importa. Dale like ahora y sigamos, porque lo que viene es todavía más perturbador. Hasta aquí, la historia de Héctor Zuleta sigue el camino que ya conoces. Un genio que murió joven, una tragedia que el folclore nunca superó,
una muerte que los libros registran como consecuencia de una fuga del cuartel por amor. Y esa versión puede ser cierta, pero hay detalles en esa noche del 8 de agosto que nunca fueron explicados con claridad, detalles que durante décadas generaron sospechas dentro de la propia familia. Rumores que circulan hasta hoy en Valledupar y en Villanueva sin que nadie los haya confrontado públicamente con la profundidad que merecen. ¿Por qué tan temprano en la noche si una fuga bien pensada se hace de madrugada? ¿Por qué tan mal planeada si Héctor era conocido por su inteligencia y su viveza? ¿Había alguien más involucrado en esa historia que nunca apareció en ningún expediente? Vamos a entrar en eso ahora, pero primero necesitas conocer la razón que, según la versión oficial, llevó a Héctor Zuleta a tomar la decisión que le costó la vida. Y para entenderla de verdad, tienes que conocer a una mujer que durante años guardó silencio, que vivió con esa historia dentro, que la cargó sola, que la mantuvo privada con una dignidad que merece respeto, y que un día finalmente decidió hablar. Su nombre es Luz Eneida Amaya Becerra. Nació en San Diego, Cesar. Era una mujer joven, de esa belleza sencilla y auténtica del Caribe colombiano que no necesita adornos para quedarse grabada en quien la ve. Y una noche, en algún escenario de esa geografía caliente y musical, Héctor Zuleta la vio. Y algo en él se detuvo. Alguien que conocía a Héctor dijo que cuando él se enamoraba con la misma intensidad con la que tocaba el acordeón, sin reservas, sin frenos, con todo. Y eso fue lo que pasó con Luz Eneida. Lo que empezó esa noche creció durante casi 3 años. 3 años donde el amor y la música se mezclaron de la única forma en que se mezclan cuando los dos son genuinos, volviéndose inseparables. De esa unión nació el único hijo de Héctor, Héctor Arturo Zuleta Amaya. El nombre lo eligió la abuela Carmen Díaz, quien dijo sonriendo que ya lo tenía pensado, que ese niño se iba a llamar como el padre. Un hijo, una familia, un futuro que Héctor estaba construyendo con las mismas manos con las que construía canciones. Y entonces llegó el servicio militar. Y con el servicio militar llegó una separación que para un hombre como Héctor, apasionado hasta el fondo del alma, era algo físicamente insoportable. No podía estar con Luz Eneida, no podía ver crecer a su hijo, no podía tocar el acordeón. Todo lo que era él, todo lo que lo definía, quedó del otro lado de una barrera de reglamentos y obligaciones militares. Luz Eneida dijo años después, en la única vez que habló públicamente de todo esto, que su hijo era lo más hermoso que Dios le había dado, que por él le daba gracias todos los días. Ese hijo fue lo último que Héctor dejó en el mundo, y ese hijo nunca llegó a conocer al hombre que su padre hubiera sido. El domingo 8 de agosto de 1982, Héctor Arturo Zuleta Díaz estaba cumpliendo su servicio militar en Valledupar. No era una decisión voluntaria, era una obligación que lo había arrancado de su carrera en el momento más brillante, de su mujer, de su hijo, de su acordeón, de todo lo que era él. Y en algún momento de ese domingo, Héctor tomó la decisión de no aguantar más. Decidió volarse del cuartel, escapar, saltar la barrera invisible que lo separaba del mundo donde quería estar. Las crónicas dicen que la fuga fue muy temprana en la noche, lo que sugiere que no hubo una preparación cuidadosa, que no hubo un plan trazado con calma, que fue el desespero el que marcó el momento y el método. Y ese detalle importa, porque Héctor Zuleta era un hombre inteligente. Era el mismo hombre que con 15 años ya componía canciones que adultos grababan, el mismo que construyó una carrera entera sin apoyarse en el apellido de su padre. Ese hombre sabía cómo pensar, y sin embargo, esa noche no pensó, sintió, y actuó desde el sentimiento. Un centinela lo vio, lo confrontó, y cuando Héctor no se detuvo, el centinela disparó. 3 veces. 3 disparos de escopeta que encontraron su blanco en el cuerpo del acordeonista más prometedor que el vallenato había producido en décadas. Héctor cayó en Valledupar, a pocos días de cumplir 22 años, en la cima de su carrera,
con un hijo pequeño, con canciones sin grabar, con décadas de música que nunca existirían. Las autoridades llegaron. Se levantó el acta. Se abrió la investigación. El expediente fue cerrado. Y Héctor Zuleta pasó a ser oficialmente una tragedia del folclore colombiano. Oficialmente. Pero en el Caribe colombiano, lo oficial y lo verdadero no siempre son la misma cosa. Y lo que la gente sabe, lo que circula desde hace 40 años en las conversaciones que no se graban ni se publican, es algo que el expediente cerrado nunca pudo contener del todo. El caso de la muerte de Héctor Zuleta está judicialmente cerrado. Eso hay que decirlo con claridad y con responsabilidad. No hay un proceso abierto, no hay acusados formales, no hay una investigación activa. Pero lo que también hay que decir con la misma claridad es que durante más de 40 años, en toda la región Caribe de Colombia, han circulado hipótesis sobre lo que realmente pasó aquella noche, que nunca han sido ni confirmadas ni desmentidas por las autoridades de manera pública y detallada. Hipótesis que señalan, en algunos casos, a personas cercanas al propio Héctor. Hipótesis que hablan de rivalidades que iban más allá de lo musical. Hipótesis que cuestionan por qué la fuga fue tan mal ejecutada por alguien que era conocido por su inteligencia. Ninguna de esas hipótesis tiene prueba, ninguna ha sido avalada por ningún tribunal, y este video no va a señalar a nadie sin evidencia, porque eso no sería investigación, sería irresponsabilidad. Pero sí es necesario decir que la versión oficial tiene espacios sin llenar que el tiempo no ha cerrado. Hay preguntas que la familia nunca respondió públicamente. Hay testimonios que circulan de boca en Valledupar y Villanueva que nadie se ha atrevido a poner por escrito con nombres y apellidos. Y el vallenato, que es una música que habla de todo, que no le tiene miedo a ningún tema, todavía guarda silencio sobre esa noche de agosto. Un silencio que después de 40 años dice más que muchas palabras. Porque lo que vino después de esa noche no fue solo el dolor de una familia. Fue el colapso de todo un mundo musical que había apostado su futuro a un hombre que ya no estaba. Hay dolores que no se pueden medir con palabras, pero el que vivió Carmen Díaz después de esa mañana de agosto de 1982 se acerca bastante a lo inconmensurable. Su hijo menor, su pechiche, el que había llegado al mundo para completar una familia ya llena de talento, había muerto. Y Carmen Díaz no volvió a ser la misma. Poncho Zuleta, su hermano, dijo años después con una honestidad que duele que la muerte prematura de Héctor aceleró el final de la madre. Que Carmen vivió en luto riguroso, que no hubo un día que no llorara a su hijo, que la sonrisa que el mundo le veía era una sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Carmen Díaz murió en 2002, 20 años después de Héctor, sin haber encontrado la paz que esa pérdida le robó. Y como si el destino no hubiera sido suficientemente cruel con el vallenato, en agosto de 1982, 6 meses después, llegó otro golpe que terminó de romper lo que quedaba. El 9 de febrero de 1983, Adaníes Díaz Brito, la voz de Los Sensacionales, el compañero musical con quien Héctor había construido 3 producciones de éxito, murió en un accidente de tránsito en la vía de Río Hacha. 2 hombres, 2 muertes, 6 meses. El vallenato perdió en ese lapso de tiempo a los 2 artistas que debían definir su próxima generación. Y ese hueco enorme que dejaron Héctor y Adaníes juntos, ese espacio que ninguno de los dos pensó jamás que iban a dejar tan pronto, nunca fue llenado de verdad. Pero hay algo que la muerte no pudo llevarse. Algo que ni el tiempo, ni el silencio, ni los expedientes cerrados pudieron borrar. Y es lo único que Héctor Zuleta dejó que todavía hoy sigue vivo, sigue sonando, sigue importando. El tiempo hace cosas extrañas con los que se van demasiado pronto, a veces los borra, a veces los convierte en leyenda. Con Héctor Zuleta pasó lo segundo. En 1991, 9 años después de su muerte, el compositor Juan II Lagos escribió una canción que se convirtió en el epitafio más hermoso que el vallenato le ha dedicado a uno de los suyos. Se llama El difunto trovador. La grabaron Poncho y Emilianito Zuleta, sus propios hermanos. Y en esa canción,
Lagos dijo lo que todos sentían, pero pocos se atrevían a poner en palabras. Que era preciso que pasaran muchos años para que el pueblo se diera cuenta de que nadie había superado a Héctor, que nadie había tenido ese talento. En 2022, 40 años después de su muerte, se publicó el libro Héctor Arturo Zuleta Díaz, el difunto trovador, una investigación de más de 2 años que intentó reunir todo lo que se sabe y todo lo que se recuerda de este hombre. Sus canciones siguen sonando en las emisoras sin que nadie las pague, sin que nadie las impulse artificialmente, porque tienen esa cosa rara que tienen las canciones que nacen de algo verdadero. No envejecen. Las cantan los viejos que lo vieron tocar en vivo y que todavía se les quiebra la voz cuando lo recuerdan. Las cantan los jóvenes que nunca lo conocieron y que sienten en esas melodías algo que no saben explicar, pero que reconocen como extraordinario. Sus restos descansan en la bóveda 209 del cementerio central de Valledupar, al lado de su madre, de su padre, de sus hermanos. Una familia entera reunida en el silencio de la piedra. Y el vallenato sigue soñando. Sigue esperando que aparezca alguien que toque el acordeón con esa velocidad, que componga con esa profundidad, que verse con esa espontaneidad, que sea todo eso al mismo tiempo, sin esfuerzo aparente. Lleva más de 4 décadas esperando, y ese alguien no ha llegado. Héctor Arturo Zuleta Díaz vivió 21 años, dejó más de 45 canciones, dejó un hijo, dejó una madre rota, dejó al vallenato sin su mayor esperanza, y dejó una pregunta que aquella noche de agosto de 1982 nadie pudo responder, que los tribunales cerraron sin resolver del todo, y que el tiempo convirtió en parte permanente de la leyenda. ¿Qué hubiera sido del vallenato si Héctor Zuleta hubiera vivido? Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esa pregunta no tiene respuesta, y eso, precisamente eso, es lo más triste de toda esta historia. Si este video te llegó al alma, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí vamos a seguir contando estas historias que el tiempo quiere borrar y que nosotros nos negamos a dejar morir. Y comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad sobre Héctor Zuleta, porque las grandes historias merecen ser contadas, y los grandes artistas merecen ser recordados. Hasta la próxima.